Gloria al Señor. Los que puedan darle un aplauso al Señor, dénselo. Bueno, hablamos entonces en el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿A qué se enfoca lo que es el Antiguo Testamento? Entonces quisiera ir ya con ustedes. Hablando ya en la siguiente hoja, la hoja 2. Cuando ustedes lo tengan, ya digan amén para que empecemos a leer. Vaya marcando, subrayando, agregando, para que entonces usted ya en su casa lo lea y pueda sacarle más provecho todavía. Dice al principio de la hoja 2, el Antiguo Testamento, y ahí quisiera que usted pusiera también bastante atención, cubre 3 dispensaciones. Empecemos. Cubre 3 dispensaciones. Al hablar de dispensaciones, una dispensación es un periodo de tiempo. Usted va a encontrar también la palabra economía, es sinónimo de dispensación. ¿Sí ya lo anotó? Repito, en el principio de la hoja 2 dice: el Antiguo Testamento cubre 3 dispensaciones. Quiere decir tiempos. Si usted va a una versión llamada recobro, ahí no va a decir tiempos, va a decir economía, que es sinónimo de tiempo. Entonces quisiera que usted ya pusiera atención. Vamos a usar ya lo que es las diapositivas. Chéquelo por favor, y si usted no ve allá hasta donde usted se encuentra, quiere acercarse más, hágalo con toda libertad. Gloria a Dios. Bueno, aquí nos habla de 7 dispensaciones. Dice aquí la dispensación de la inocencia. Es Adán y Eva, fueron creados a imagen y semejanza de Dios, pero antes del pecado ellos ya conocieron la ley. Entonces mire, aquí Dios los instruyó y les dijo: esto no van a comer, esto sí pueden comer. Dios los instruyó. Entonces Dios empezó a tratar en la inocencia. Eso no está en su estudio, pero yo usted vaya agregándolo rápido, hermano. Allí, los que gusten, pues agregarlo. Luego viene el otro trato, que es la conciencia. El ser humano tenía conocimiento de la ley de Dios a través de la conciencia. Sabía el bien y el mal. Estamos hablando de la conciencia. Luego trató con el gobierno humano, que fue en la Torre de Babel. Luego vino el trato de la promesa de la fe. Dios trató con la fe, Dios trató con la ley, Dios trató con la gracia y va a tratar en el milenio. Si tuviera algo que preguntar ahí y quiere hacerlo. Lo dice la Biblia en Romanos, que los que no conocieron la ley, algún pastor que me apoye, los que no conocieron la ley serán juzgados sin ley.
ahí entran los gentiles. Y los que ya tienen la ley van a ser juzgados según la ley. Habla de los judíos. Y a nosotros que somos los gentiles, que el Señor rescató, vamos a ser juzgados de acuerdo a la palabra. Escucha, porque si todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Todos los que la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces cada uno, conocieron la ley, por la ley. No conocieron la ley, no van a ser juzgados por la ley. Nosotros conocemos ya la palabra, vamos a estar el tribunal de Cristo. Entonces en estas 7 dispensaciones, repito, está lo que es la conciencia. Te lo voy a subrayar, que pues ya está subrayado. La inocencia, esta es la inocencia. Aquí viene la conciencia y luego aquí viene Dios trata con el gobierno. Ya viene lo que es una ciudad. Luego viene la promesa, ya es por la fe. Luego viene lo que es la ley. Luego Dios trata también en la gracia, que ya estamos ahorita a través de Jesucristo, y va a tratar todavía el Señor en el milenio. Por eso viene el milenio, que eso estaremos hablando más adelante. Si hay algo que usted quisiera preguntar. Y quiere hacerlo. Sí, nada más que lo que quiero enfocar, mijito, y gracias por tu apoyo, es que aquí en el estudio dice, va a tratar, dice, cubre 3 tiempos de la inocencia. ¿Qué es esto? La inocencia. Dentro del huerto, ahí fue la inocencia, porque no conocían el pecado. Luego dice de la conciencia, ya cuando salieron del huerto, ellos ya tenían conocimiento, qué era lo bueno y qué era lo malo, conocimiento. Luego dice que fueron tratados también en la ley, hasta acá. Entonces, en estos dos no vamos a hablar todavía por lo pronto, sino más adelante. Entonces, bueno, ahora cuando vemos esto, cómo Dios viene tratando con el hombre, tratando, manifestándose, haciéndole entender, ese es el trato. No vaya a pensar que un trato es porque ya lo viene castigando desde la inocencia. No, Dios viene tratando, tratando de entender, tratando de convencerlo, tratando de conducirlo por el camino del Señor. Entonces dice, el Antiguo Testamento cubre 8 periodos. La de los patriarcas, la del Éxodo, el de los jueces, el de la monarquía, el exilio de Babilonia, el cautiverio en Persia, el cautiverio en Grecia y el cautiverio en los romanos. ¿Vamos bien? Bueno, me da gusto. Dice, en el Antiguo Testamento encontramos sombras y figuras. Ejemplo, cheque por favor Hebreos capítulo 8, verso 5. Eso no está en el estudio, sino para que usted tenga una base bíblica. Hebreos 8:5, ¿cómo dice? A ver, ¿cómo? Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Todo eso es el mismo verso? Ah, bueno. Entonces, nada más al principio, ¿cómo dice? Los cuales sirven a lo que es sombra, figuras y sombras. Ah, bueno. Entonces, aquí hay mucho que vamos a entender hoy.
Hay sombras, hay ejemplos, hay comparaciones, analogías. Bueno, hay mucho que vamos a aprender. Entonces quisiera llevarlos. Lo primero que dice, número 1, la Pascua. Representa el sacrificio del Cordero Pascual llamado Cristo. Entonces te voy a ir llevando poco a poco a las diferentes ¿quieren irlo leyendo, irlo agregando en sus estudios? Vayan viendo cómo se acomodan ahí para tener esta información. La Pascua, dice aquí en lo que está en la pantalla, la Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Note bien qué importante tener esta cita. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primer mes, dice, el primero en los meses del año. Para nosotros, ¿qué mes sería? Enero. Pero para ellos no es enero. Entonces hay que ver también el calendario que tienen en Israel. Calendario civil, si quiere anotarlo, anótelo. Calendario civil y calendario religioso. Ellos se basan en dos calendarios: calendario civil y calendario religioso. Gloria a Dios. Nosotros tenemos un calendario que es el calendario gregoriano. Si ahí me puede apoyar algo, profesor, hermano Santiago, se lo voy a agradecer. Fíjense, hermanos, quiero comentarles esto. Para que nosotros tuviéramos este calendario, primero hubo un calendario llamado juliano. Este calendario quedó incompleto porque no sabían cómo acomodar las fechas en los días. Entonces, ¿quiénes son los que han movido lo que es el calendario? El Vaticano. Entonces, en aquel tiempo hubo un papa llamado Juliano y él fue el que entonces ordenó el calendario. Como no pudo ordenarse bien las fechas con las estaciones del año, entonces después volvieron a renovar el calendario, pero ya por un papa llamado Gregorio. Entonces ya el calendario es gregoriano, el que tenemos todos nosotros, regidos por el calendario gregoriano. Podemos poner ahí las fechas nosotros o dependemos de ese calendario, pero tenemos que ir conociendo un poquito la historia también, que no es un calendario del principio, sino ha venido teniendo cambios. Entonces también el pueblo de Israel, basado en su calendario, según aquí quedó en el calendario de ellos, para ellos, hermano, el primer mes del año, dicen, fue el año en que el pueblo del Señor salió de Egipto a Canaán. Ahí es el primer año, el primer mes del año para nosotros. Y ellos no lo pueden cambiar porque Dios lo estableció. Pero en nosotros, hermano, en el calendario que tenemos, que ya es romano, que no tiene que ver nada con las fiestas judías, comenzamos en enero. Bueno, y eso lo vamos a ir viendo un poquito más después, un poquito más amplio. Hablando a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Dios estaba estableciendo la Pascua. Oiga bien, la Pascua,
Y en la Pascua Dios le dio una importancia tan grande, a tal grado que le dijeron: vayan a traer el cordero el día 10, tengan el cordero amarrado hasta el día 14, van a sacrificar el cordero en medio de las 2 tardes. Bueno, ¿cómo lo van a comer el cordero? Lo van a comer de una manera apresurada. Van a estar vestidos con el bordón en la mano, calzados los pies, y lo van a comer el cordero con hierbas amargas. ¿Y cómo van a estar? Va a estar cerrada la puerta. Con la sangre que tengan del cordero van a ponerlo en el dintel de la puerta, en el marco de la puerta, porque va a venir un destructor a medianoche, y donde no haya señal, entonces va a morir todo primogénito. Entonces yo me pregunto, ¿qué tan importante era la Pascua que Dios se lo dio detalladamente a Moisés? Por eso no podemos celebrar algo, lo que es el pan y el vino, de una manera, como te dijera, sin darle la importancia de vida. Si es que vamos a celebrar, por decir, el día 2 de julio, que es lo que nos toca la Santa Cena, no podemos nosotros decir: bueno, pues es solamente el pan y el vino. No, sino que Dios dedicó un tiempo, una explicación, hermano, a Moisés, y le dijo: esto quiero que hagan, así lo van a hacer, así lo van a comer, así van a estar vestidos, de esta manera van a estar preparados, porque el otro día van a salir ya de Egipto y van a tener que atravesar el desierto, y para que puedan caminar por todo el desierto tienen que comer primero el cordero pascual, para que tengan todo lo que necesitan para pasar el desierto. Entonces, para que nosotros, hermanos, podamos seguir caminando en este camino hasta llegar a la meta que Dios quiere que lleguemos, es necesario que cada mes tú participes del pan y del vino. Hermano, no podemos, hermano, decir: es que no puedo, tengo un compromiso, es que fíjese, hermano, que no voy a poder llegar. No, procura llegar, hermano, procura. Porque entonces de ahí es donde Dios te da la fuerza, te da, hermano, su santidad, el poder, la revelación, el ánimo, el deseo para seguir hacia adelante y llegar hasta la meta que vamos a llegar. Bendito el Señor para siempre. Entonces tú debes de darle valor, importancia a este acto. Por eso, cuando me invitan algunos hermanos para ir a compartir la Santa Cena, a mí me gusta darle, hermano, una enseñanza clara de este asunto. Alguien dice: no, hermano, es que ya conocemos. Sí, hermano, ya se conoce, pero hay que volver a recordar muchas cosas. Hay que hablarlo detalladamente. Si usted busca Éxodo capítulo 12 ya en su Biblia, se va a dar cuenta que le dijo: cómanlo. No va a ser en agua hervido, va a ser asado al fuego. Cabezas, patas, todo lo van a comer, no van a dejar absolutamente nada. Bueno, qué importancia, hermano, de la Santa Cena. Qué importancia de la Pascua. Entonces quiere decir que cada vez que comemos el pan y el vino, alguien se está formando dentro de nosotros. Yo quisiera que tú lo entendieras esto en tu espíritu, y puedas, hermano, ver cómo el Señor dice. Pablo mencionó y dijo: sufro dolores de parto hasta que vea a Cristo formado en vosotros. ¿Y cómo se forma, hermano, ese Cristo bendito en tu vida? A través de la Santa Cena, a través de la palabra, a través de muchas cosas que debemos de hacer, pero algo básico es la Santa Cena. Por eso los israelitas en Egipto tuvieron que comer el cordero pascual, y dijeron: cómanlo completo, no dejen absolutamente nada. Y tuvieron que comerlo todo. Yo no sé si hay algunas preguntas ahí, hermano. Porque el sacrificio fue completo que lo hizo el Señor. Y para que sustente realmente lo que nosotros necesitamos, es no aceptar, por decir, algunas condiciones o algunos mandamientos de Él. Es aceptarlo todo.
Entonces, como Él es la palabra, entonces no podemos nosotros decir, esto sí me gusta, esto no, esto voy a hacer, esto no, de esto estoy de acuerdo, en esto no estoy de acuerdo. No, creo que todos los que recibimos la palabra, como dijo Job, ¿vamos a recibir solo lo bueno de Dios? Creo que vamos a recibir lo bueno y lo malo también de Dios. Entonces dice que en eso Job no pecó. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver nuestra vida, y dice Mateo capítulo 6 que todos los días trae su propio mal, entonces no vamos a esperar solamente lo bueno. Hay cosas que van a venir para formar nuestra vida, hay cosas que van a venir para ayudarnos a madurar, hay cosas que van a venir para que tengamos experiencia en el camino del Señor. Entonces todo lo que viene del Señor lo debemos de recibir. Gloria a Dios. No sé si seguimos o usted quiere hacer alguna pregunta de lo que estamos explicando. Cuando el Señor menciona que todo, es porque nada podemos rechazar, ningún mandamiento, ningún estatuto, ninguna ordenanza. Todo debemos de aceptarlo. Por eso le decía al pastor Miguel, él es tipo de la palabra. Entonces no podemos nosotros aceptar algo que nos convenga y dejar algo que no nos agrade. Entonces en Cristo es todo sí y amén. Entonces quisiera que vayamos. Ah, sí, hijito, pero es que mira, es que no son 7 fiestas, pero después lo vamos a hablar. Sí, muy bien, sí, pero eso lo vamos a ver si nos da tiempo, ver el calendario judío. Vamos a hablar sobre las fiestas del pueblo de Israel. Dentro de esas fiestas está ya la fiesta de la Pascua, de los panes sin levaduras, de las trompetas, de las gavillas, de los tabernáculos. Ya vamos a ver las fiestas. Ahorita nada más estamos enfocando en eso, pero está bien tu aportación. Muy bien. Entonces, esta es la Pascua. Bueno, se relaciona ahora en nuestro tiempo, como dice Mateo 26:26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces aquí estamos viendo, no sé si se ve esto, hermano. Estamos viendo ya la cena del Señor. Ya en Mateo dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ya no es el cordero. ¿Me explico ahí? Ya no es el cordero. El cordero era la fiesta pascual, o sea, la Pascua, para que salieran de Egipto. Bueno, ahora nosotros no celebramos la Pascua, celebramos la Santa Cena. En la Santa Cena comemos el pan y tomamos el vino. ¿Qué es el pan? Es su cuerpo y el vino es su sangre. ¿Alguna pregunta, mis amados? No muy le escuché, hermano. Juan José, si puedes borrar. Aquí está el trapito.
No, lo que pasa, hermano, es que el cordero era para el pueblo de Israel. Nosotros no podíamos comer el cordero porque éramos gentiles. A su pueblo vino, según Juan capítulo 1, a su pueblo vino y su pueblo no lo recibió. Por no haberlo recibido a ellos, alcanzamos misericordia a nosotros, los gentiles. Bueno, entonces cuando vino a su pueblo, vino y estableció la fiesta de la Pascua. Pero ¿por qué lo estableció? Porque ellos tenían que salir de Egipto e irse a Canaán. Entonces ellos tenían que salir bajo una protección espiritual. Tenían que tener un alimento celestial, un alimento espiritual. Por eso es que el Señor le dijo a Moisés: van a comer un cordero que es tipo de Cristo. Entonces ellos lo comieron porque estaban preparándose para salir de Egipto. Entonces cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena, nos estamos desligando del mundo. Eso entiéndalo, por favor, hermano. Nos estamos desligando del mundo, a tal grado que nosotros necesitamos ese alimento celestial para poder seguir caminando en esta tierra. Entonces, bueno, la Pascua era para su pueblo, literal. Bueno, vino Cristo y entonces ya dice el Señor Jesús: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí me entiende? Amó Dios al mundo y ahí entramos nosotros. Entonces nosotros no vamos a participar del cordero, sino que vamos a participar del pan y del vino. Entonces ellos participaron del cordero en Egipto, pero nosotros participamos del alimento que vino del cielo a la tierra. Y ese alimento se llama Cristo Jesús. Y a través de ese alimento vamos a tener vida, y vida en abundancia. Y vamos a llegar a la meta. Dos pueblos, dos fiestas, dos celebraciones. No sé si ya me di a entender. Bueno. Bueno, entonces miren, una fiesta fue de su pueblo literal, y ahora la Santa Cena es para el pueblo espiritual, para su iglesia. Amén. Bueno, seguimos entonces. Número 2, ahí en sus hojitas, dice: la ley era escrita en tablas y hoy es en el corazón, grabadas en la mente. Entonces ahí te puse, y aquí en la pantalla, te puse Éxodo capítulo 24, verso 12. Si lo van a agregar ahí a su estudio, agréguenlo. Dice la Biblia: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Alguien puede buscar 2 Corintios 3:3? Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Bueno, entonces vean la diferencia. Esto fue Antiguo Testamento. ¿Me doy a entender? Pero entonces esto es Nuevo Testamento.
En aquel tiempo Dios escribió en piedras, escribió el decálogo. Pero ahora dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Antiguo Testamento, tablas de piedra. Nuevo Testamento, Dios escribe en tu corazón. Tablas de carne del corazón. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? No, lo escribe como dice aquí. Dice, mira, ahí me apoyan porque en los siguientes textos ahí nos habla para completar esto. Dice Marcos, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros. El ministro, este es su trabajo. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Entonces, ¿quién escribe? El Espíritu. Entonces aquí está, te lo voy a subrayar ahí, Marcos, mira, sino con el Espíritu, vean qué importante es esto, con el Espíritu del Dios vivo. ¿Cómo fue escrita la ley? ¿Perdón? Sí, pero ¿quién escribió? Entonces, miren, es que debemos de entender esto. Deben de haber tres escrituras: la escritura del Padre, la escritura del Hijo y la escritura del Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, ¿vamos bien? Bueno, dale pues, seguimos entonces. Dice el número 3. ¿No hay ninguna pregunta en el número 2? Sí. Ajá. Muy bien, hermanos. Es que miren, cuando les digo esto, procuro despertar en ustedes un interés que digan, bueno, tres escrituras, bueno, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde, hermano? ¿Dónde puedo encontrar eso? No solamente escuchen y dejen que eso se vaya, no. Tengan esa iniciativa. El Padre escribió en tablas de piedra. Cristo, o sea Jesús, escribió en la tierra. El Espíritu Santo escribe en los corazones. ¿Ya? Bueno, ya para que usted tenga esa idea. Entonces el Padre escribió en piedra, sí. ¿Dónde? En el monte Sinaí. Jesús escribió, ¿dónde? En el suelo. Cuando aquella mujer lo llevaron. Y entonces dice que le dijeron, Señor, ¿qué hacemos con esta mujer? Lo encontramos en el acto mismo. Entonces él no les hizo caso, se agachó y empezó a escribir en la tierra la escritura del Hijo.
Bueno, entonces viene el Espíritu Santo y escribe en el corazón. Entonces nuestros corazones deben estar con bastante escritura del Espíritu Santo. Bueno, sé que ahorita está fuerte el calor, ustedes tienen calor, yo tengo más todavía, pero procure despejar su mente y poner atención lo más que pueda usted para que podamos aprender. Muy bien, podemos ponerlo así. No se acepta. Muy bien, por favor, dame la cita. Perdón, no. Ezequiel 36. Muy bien, gracias. La palabra que el Espíritu Santo escribe es cuando nosotros lo aceptamos. Es que aquí juegan muchas cosas importantes, Alejandro. Tiene que ser un ministro que el Espíritu haya escogido. Vean lo importante. Cuando yo veo esto, yo veo que hay una, como te dijera, es muy importante entender si el ministro, no sé si me pueden ahí alguien ir corroborando con lo que estoy hablando, tiene que ser ministro del nuevo pacto. Y luego dice la Biblia, no de la letra, sino del Espíritu. ¿Alguien lo tiene? ¿Tienes, amado? Sí. Escucha, el cual asimismo nos hizo ministros del nuevo pacto, competentes de un nuevo pacto. Entonces, sino del ministro del Espíritu. Pongan mucha atención en esto. Cuando dice ahí la Biblia, ministros del Espíritu, entonces ya no son ministros ni son discípulos de Cristo. Son ministros. Entonces llama un ministro y le da el ministerio. Entonces, ¿pero de quién es? Del Espíritu. Y él mismo dice, ya no eres de la letra, eres del Espíritu. Entonces, el ministro que el Señor llama para esa función son los que Dios usa para que escriban en el corazón del pueblo. ¿Cómo ellos escriben? A través de la palabra. A través de la palabra. Pero entonces, un ministro que no lo llame el Espíritu Santo, ¿puede escribir? No. Eso es lo delicado. Y si empezamos nosotros a examinar eso, eso va de acuerdo con el llamamiento que Dios nos dio. Bueno, te llamaron, te llamó a Cristo a la salvación, es a la salvación. Ya, no por la salvación ya eres un ministro del Espíritu, no. Te llama a una salvación. Bueno, una salvación es una salvación, como te dijera, general, por gracia, por amor. Muchos son llamados, pero no quiere decir que por eso ya son ministros. Dios los llama a una salvación, pero entonces dice que son llamados de entre los llamados. Viene un llamamiento a la salvación. Y eso qué importante es que nosotros pongamos mucho interés en esto. Nos llama a una salvación, correcto, ya tenemos la salvación, pero entonces nos hace el segundo llamamiento a un ministerio, a un don.
pero si esa persona no tiene el llamamiento del Espíritu, para que entonces él empieza, como dice ahí, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros. Si me puedes ayudar ahí, Freddy, buscando la palabra expedida, ¿qué significa? Entonces, quiere decir que Cristo, somos carta de Él. Ahora fíjense, que como somos cartas, entonces el Ocosingo nos va a conocer por los miembros de la iglesia, cómo viven allá afuera, cómo trabajan, cómo se comportan. En cada uno que viene de diferente pueblo o comunidad, nosotros tenemos toda la responsabilidad de dar a conocer a Cristo. Entonces, dependiendo cómo nosotros oímos la palabra y lo ponemos en práctica, es así como nosotros empezamos a dar a conocer a Cristo y a dar a conocer la iglesia. Yo veo que es una gran responsabilidad. Tan grande la responsabilidad. Entonces, ¿quiénes van a leer? No nosotros, la gente, la que no tiene a Cristo. Ellos van a ver, aquel fulano va a tal iglesia. Dicen que mi vecino que está cerca de mi casa dice que va a la iglesia Elohim, pero ¿cómo es su comportamiento? ¿Cómo vive? Entonces nosotros somos los que damos a conocer la iglesia, damos a conocer el evangelio, damos a conocer a Jesucristo. Pero ¿cómo? A través de nuestro comportamiento. Entonces, al ver esto, yo veo que es de mucha responsabilidad de Alejandro, bastante, más de lo que nosotros pensamos. No sé si tienes algo ahí. Bueno. Bueno, gracias. Entonces ahora ya el Señor está escribiendo en nuestros corazones. Y depende ya de nosotros cómo es que empezamos a llevar la palabra del Señor a través de nuestro comportamiento. Dice el número 3. Es que es en el alma. ¿Sí me di a entender? Miren, es que aquí estaba una era, la era del Padre. La era del Padre. Te lo puse así en 3 colores, hermano. Gracias. La era del Hijo. La era del Hijo. Bueno, luego viene otra era, la era del Espíritu Santo. Ahora quisiera que vieran bien esto. La era del Padre, por decir, fue desde Génesis hasta Malaquías. Luego esto fue la era del Hijo desde Mateo hasta Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
La era del Espíritu Santo empieza del libro de los Hechos hasta hoy. Entonces todo lo que, gracias hijito, todo lo que va a ser el Espíritu Santo, o sea, perdón, estamos en la era del Espíritu Santo. Entonces Él va a transformar nuestra vida. Él nos va a regenerar. Él nos va a usar. Él nos va a ungir. Él va a ser el que vive dentro de nosotros. Por eso dice que Él es el templo. Nosotros somos templo del Espíritu. Tenemos los dones del Espíritu. Él vino para guiarnos, dice, Él vendrá y los guiará a toda verdad. Entonces es importante que entendamos, hermano, estamos en este tiempo. Ay, Dios mío, por favor comprendamos, estamos en este tiempo. Jesucristo tuvo sus discípulos. El Espíritu viene y tiene sus ministros también. Entonces dice el Señor, es que esto ya no es de la letra, ya no, este es del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Estamos en este tiempo, mis amados hermanos, el mover es de Él, la iglesia es de Él. Él es el que te está llamando para su servicio del Señor. Ya no es Jesucristo. Él llamó a sus 12. Él se fue y los 12 empezaron a trabajar llevando el evangelio, hermano, a todas las naciones. Entonces viene el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 y vuelve a llamar. Aquí Samuel llama a los que él empezó a tomar en cuenta. Y el primer apóstol lo llama a Pablo, a Saulo, en Hechos capítulo 9. Y llama al primer apóstol del Espíritu. Los otros apóstoles fueron del Hijo. El primer apóstol fue Pablo. Y de ahí vienen los apóstoles Bernabé, Timoteo. Son los apóstoles ya que el Espíritu Santo ha puesto. No sé si me di a entender. Entonces creo que ahí tenemos mucho que aprender. Estamos en la era del Espíritu Santo. Por eso Él está llamando a sus ministros. Él llama para que entonces Él escriba en el corazón del pueblo. Aleluya. Bueno, vamos con el número ¿qué? Número 2. Bueno, vamos al número 3. Dice aquí, 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces dice aquí, mis amados, dice, amados, yo ruego como extranjeros. ¿Me están viendo por acá? Extranjeros. Debemos de vivir como extranjeros en esta tierra. No somos de este mundo. Jesús dijo, estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Debemos de entender todos que estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Aquí estamos como extranjeros, peregrinos. Estamos de pasadita nada más. Bueno. Dios mío, el tiempo se nos va. Levanta tu manita, dile, Señor, gracias por lo que tú me estás enseñando. Te pido, mi Señor, que sigas enseñando. Abre, por favor, más mi entendimiento, mi corazón, Señor, para que yo pueda empaparme de tu palabra, empaparme de tu enseñanza, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.